¿Por qué no se pone de pie y abre su Biblia en Hechos 16? Hechos 16, vamos a leer del 23 al 36. Es una historia muy conocida, tal vez un poquito larga, pero no son tantos versículos, entonces vamos a leerlos. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Puede decir, les aseguró los pies? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Ahí vamos a leer Salmos 63, también muy conocido, versículos 7 y 8. Salmos 63, versículos 7 y 8. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú, Señor, estás en este lugar, que tú nos has llamado, Señor, a vivir en esa libertad. Sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando corazones. Dale esta palabra a tu espíritu, tu corazón. Sé tú hablando, Señor, a través de mi vida y no sea yo. En el nombre de Jesús, haz lo que quieras hacer en esta tu casa, tu iglesia. Trae libertad, rompe cadenas. En el nombre de Jesús, amén. Y así como está de pie, este Salmo 63, basado en este Salmo se escribió una canción que tal vez algunos conocen y dice, mi socorro has sido tú. ¿Se la sabe? Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Puedes levantar tus manos y decirle una vez más que Él ha sido tu socorro. Mi socorro ha sido tú. Levanta tu voz este día y decláralo. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma
diestra me has sostenido, oh, tu diestra me has sostenido. Amén. Es su diestra la que nos sostiene. ¿Puedes tomar tu lugar? Como hace 2 semanas empecé a sentir mucho de Dios, el cómo Él se está moviendo y cómo Él quiere liberar a los cautivos, porque muchas veces pensamos que los cautivos pueden ser los que están fuera de la iglesia, pero déjame decirte que puedes estar dentro de la iglesia y seguir siendo esclavo de algunas cosas, pero Dios nos ha llamado a vivir en libertad. Amén. Puedes decirle al que está a tu lado: Dios te llamó a vivir en libertad. Y para esto te quiero contar rápidamente una historia. Había un soldado que se llamaba Luis Zamperini. Este soldado se enlistó para la Segunda Guerra Mundial. Nació en Estados Unidos, pero sus papás eran italianos, por eso tiene este nombre. Entonces, él se enlista en la guerra, específicamente en el ejército aéreo, y cuando estaban en plena guerra, su avioneta es derribada y él cae en el mar. Y dice que estuvo naufragando 47 días. Y dice que alrededor de la barca había tiburones, literalmente era un caos, el mar, la marea, cómo subía, etcétera. Y apenas si sobrevivieron él y 2 compañeros más. Entonces dice él que después de 47 días llegaron a una isla. Y ellos pensaron que estaban ya salvos. Después de 47 días de estar en el mar, pensaron que estaba a salvo. Pero la isla era territorio japonés. Entonces los japoneses los tomaron obviamente como rehenes, como prisioneros. Y estuvo 2 años y medio con los japoneses sufriendo torturas. Torturas realmente muy graves. Y dice él que más allá de la tortura física que él sufrió, era esta tortura mental, en la que a él hacían creer que ya no valía nada, en la que a él hacían creer que su vida estaba perdida. Entonces, después, cuando se acaba la guerra y Zamperini regresa a su casa, él se casa, él tiene hijos, pero los recuerdos y los traumas de la guerra lo perseguían. Entonces dice este soldado que él soñaba todos los días y tenía pesadillas de la guerra, que en sus pesadillas, para esto, durante estos 2 años y medio, había un general japonés que le llamaban el pájaro, y el pájaro fue su peor tormento para Zamperini. Entonces dice que él todas las noches tenía pesadillas de la guerra, de los traumas que le dejó, pero tenía pesadillas en las que él estrangulaba al pájaro, hasta que una noche dice que él en sus sueños vio cómo estrangulaba a su esposa. Y entonces su esposa se asustó mucho, porque no solamente eran las pesadillas que él tenía, sino que él se refugió en el alcohol y se volvió alcohólico. Y entonces su vida era una perdición en el alcohol. Su esposa le dice: ¿sabes qué? Me voy a divorciar de ti, ya no quiero seguir contigo, no en estas condiciones. Y entonces Zamperini dice con justa razón, la verdad es que pues sí. Pero para esto a la esposa le invitan a una conferencia de Billy Graham. Entonces la esposa va, escucha las buenas nuevas, escucha el evangelio y se convierte a Cristo. Y entonces la esposa es tocada y dice: ¿sabes qué? No me voy a divorciar, pero él tiene que conocer a Dios. Entonces va con Zamperini y le dice: ¿sabes qué? No me voy a divorciar siempre y cuando tú vayas a una conferencia de Billy Graham. Y pues a él no le quedó de otra más que ir. Dice que que estuvo 30 minutos y dice que él durante esos 30 minutos escuchando a Billy decía así como que el mismo sermón de siempre: ya sé que soy un pecador, ya sé que Dios me ha salvado. Y él iba enojado en esta actitud así resignada. Pero dice que después de estar escuchando el mensaje empezó a tener recuerdos, empezó a tener flashbacks. Y dice que él literalmente recordó cómo cuando él estaba en la barca decía esto: si tú me salvas de esto, Dios, yo prometo servirte. ¿Les suena familiar?
Si tú me das el negocio, prometo servirte. Si tú me das esto, te prometo servir. Bueno, pues Samperini fue uno de ellos. Dijo, si tú me salvas, prometo servirte. Prometo entregar mi vida. Y entonces, en ese momento, Samperini sintió el toque del Espíritu Santo y arrepentimiento. Y entonces recordó que ninguna de esas oraciones él había cumplido. Y entonces él se convierte a Cristo. Y él dice que desde ese día que se convirtió hasta el día en el que cuenta su testimonio, él vivió 94 años, hasta ese día no volvió a tener ni una sola pesadilla. Y él dice, ese fue mi milagro. Porque muchas veces podemos decir, es un milagro que Dios te haya sanado, y sí es un milagro, pero es impresionante cómo ver este hombre. Su milagro es que Dios haya quitado sus temores, su milagro es que Dios haya quitado sus pesadillas. Entonces, ahí no termina la historia. Samperini es tocado tanto por el mensaje de Billy Graham que dice, ¿sabes qué? Tengo que perdonar a aquellos que me dañaron. Y entonces él, años después, busca a los soldados que lo torturaban. Buscó al pájaro y el pájaro no accedió a encontrarse con él. Entonces él escribió una carta que literal se llama Carta al Pájaro, y él dice en esa carta que él lo perdona y que él espera que un día él sea cristiano. Y a todos los que sí accedieron a encontrarse con Samperini, aceptan ese perdón y son libres también. Y muchos de esos japoneses, esos soldados que torturaban gente, se convierten a Cristo gracias a que Samperini los perdona. Entonces vemos cómo hay esa libertad en él. O sea, él decide, tengo que perdonar, tengo que ser libre de esto. Pero él, al darle el perdón a los demás, también puede liberarlos, tal vez de esa culpa, de esos recuerdos que los japoneses tenían, y se convierten a Cristo. Entonces Dios me movía mucho a hablar de libertad el día de hoy. Y sabes, necesito que me sigas con estas dos historias, el Salmo y Hechos. Salmo 63 se cree que lo escribió David cuando estaba siendo perseguido por Absalón. Absalón era su hijo. Es una situación similar porque no es la primera vez que David es perseguido por alguien y huye al desierto. Si tú recuerdas, fue perseguido por Saúl, huye al desierto también. Entonces, podemos ver que es una situación similar, pero esta vez es con su hijo. No es lo mismo ser perseguido por Saúl a ser perseguido por Absalón. En esta situación David está en este duelo, en este enfrentamiento con su propio hijo. Pero él dice en este salmo, porque has sido mi socorro. El ha sido es tiempo pasado. Te está diciendo, ¿sabes qué? Esta situación es similar a algo. Esta situación es similar al enfrentamiento que tuve con Saúl. Yo sé que Él ha sido mi socorro. Es decir, tú no sabes si lo que tú estás viviendo el día de hoy te esté capacitando para una batalla el día de mañana. David en este momento en la guerra con Absalón dice, Él ha sido mi socorro. Es decir, viví una situación similar con Saúl y sé que ahí Dios me ayudó. Eso me sostiene el día de hoy contra Absalón para creer que Dios me va a ayudar. Entonces tú no sabes si el proceso que estás viviendo el día de hoy te esté capacitando para el día de mañana. Entonces, dice, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Yo decido creer que puede haber gozo en la tempestad. En el caso de David, se gozó. Dice que en la sombra de sus alas él se regocija. No dice porque has sido mi socorro y me regocijo. No dice en la sombra de tus alas. Quiere decir que David, el gozo de David está en la plenitud que encuentra en la presencia de Dios. No en que si la ayuda llega o no llega. Porque si no, él hubiera escrito porque tú has sido mi socorro y me regocijo en ello. No, él escribió porque has sido mi socorro y en la sombra de tus alas me regocijaré. Nuestro gozo depende de encontrarnos en la plenitud de la presencia de Dios. No es que si la ayuda llega como nosotros queremos o no llega. La plenitud del gozo de David está en eso, en la presencia de Dios. El regocijo
la definición es un grito de alabanza, es un grito de gozo, es hacer ruido literal. Y en el caso de Pablo y Silas es lo mismo. Ellos encuentran gozo en la cobertura. La sombra de sus alas representa esa cobertura del Padre hacia nosotros. Entonces Pablo y Silas pueden encontrar gozo en la cobertura de Dios, de saber que son libres aún en una prisión. Cuando este salmo dice: en la sombra de tus alas me regocijaré, es decir, Pablo y Silas se pueden gozar aun cuando la situación es una prisión. Su gozo está en la presencia de Dios. Tú decides que tu gozo esté en medio de la tempestad, cuando estás firme en Dios. Y tu gozo se debe de notar. David es claro ejemplo de ello, así como David danzaba. Entonces, el gozo que nos da nuestro Dios se debe de notar, hermano. Si tú dices que eres libre en Dios, que se note ese gozo que tenemos en Él. El verdadero gozo viene de conocer a Jesús. El verdadero gozo viene de conocer a Jesús. Si tú en la historia que leímos de Pablo y Silas te das cuenta que dice que empezaron a cantar himnos y a orar, porque no nada más es depender de alabanza sin oración, o depender de oración sin alabanza, van las dos de la mano. Entonces dice que Pablo y Silas estaban adorando, estaban orando, y dice que todos los prisioneros escucharon el ruido. ¿Qué ruidos podría haber en una cárcel? ¿Serían los de una alabanza? Normalmente no, ¿verdad? Serían ruidos de muerte, serían ruidos de peleas, serían ruidos de desesperación. Entonces imagínate todos los prisioneros que ya tenían tiempo ahí, de repente escuchar alabanzas, de repente escuchar cómo unos hombres están orando, están gozosos. Ese ruido se tiene que notar. Tiene que ser mayor nuestro grito de gozo que el dolor. No significa que Pablo y Silas no estaban en este dolor físico, porque dicen que el cepo era doloroso, el atarlos de sus pies en el cepo era doloroso, pero ellos pueden gozarse aún en una prisión, y pueden ser su grito más fuerte de gozo que el del dolor. Y entonces eso es lo que escuchan los prisioneros. ¿Van bien hasta aquí? Amén. Y luego dice, continuando con el salmo: está mi alma apegada a ti. La palabra apegada es unido, es decir, que sea de una sola pieza. En el caso de David, esta parte de mi alma está apegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Si tú te das cuenta, dice: mi alma está apegada a ti. Este es lo que pasa en medio de una situación difícil. Tú puedes estar en una situación difícil, en una enfermedad, en una depresión, en una ansiedad, en una angustia, pero tiene que haber un momento en tu vida en el que tú decidas ser libre, porque Dios ya te lo dio. Dios, Jesús, ya compró esa libertad para tu vida, y tiene que haber un momento en el que tú decidas vivir esa libertad. Cuando dice David: mi alma está pegada a ti, quiere decir lo siguiente: la situación no va a cambiar. No puedo cambiar el corazón de Absalón. No puedo decirle: ¿sabes qué, Absalón? No me mates. Absalón ya lo tiene más que decidido. No puedo cambiar eso. Yo, David, que sí puedo cambiar. ¿Puedo cambiar yo? Es decir, ¿qué pasa? Que muchas veces estamos en una situación difícil y entonces pedimos que Dios cambie la situación. Pero llega un momento en nuestra vida en el que tenemos que reaccionar y decir: esta situación no va a cambiar. No depende de mí, no va a cambiar. Pero ¿qué sí depende de mí? Yo. ¿En qué sí puedo tener control? No puedo tener control sobre las personas, no puedo tener control sobre Absalón. ¿En qué sí puedo tener control? En mí. Cuando David dice: mi alma está pegada a ti, es decir, Dios
quiero ser uno solo contigo. Mis emociones, mis sentimientos se sujetan a ti. Cuando David dice, mi alma está pegada a ti, es esta expresión de decir, muchas veces las situaciones no van a cambiar, pero yo sí puedo cambiar. El conocer a Dios te permite saber que Él es tu mejor lugar y que la libertad la vives solamente en Él. Cuando David dice, está mi alma apegada a ti, es esta expresión de decir que yo sea uno con Dios. Que mis emociones, mis sentimientos, porque es su hijo con el que se está enfrentando. No es el mismo sentimiento que provocó con Saúl, es un diferente sentimiento, se está enfrentando con su hijo. Hay la posibilidad de que su hijo muera, y aun cuando Absalón haya lo que ha hecho, sigue siendo su hijo. Obviamente le va a doler. Pero David, cuando dice, mi alma está pegada a ti, es decir, que mis emociones, todo lo que estoy sintiendo en este momento, Dios, que esté sujeto a ti. Puedo ser libre en esta área de mi vida. Tal vez no soy libre porque estoy huyendo de Absalón, pero sí puedo ser libre en esas cadenas emocionales, en eso que me está atormentando, en eso que me está persiguiendo, en eso que me está afectando, en eso que me está deprimiendo, en eso que me está doliendo. En eso sí puedo ser libre. Y es un paso muy, de cierta forma, fácil y difícil. Fácil porque es sencillo, o sea, ya sabes que esa es la respuesta, pero difícil porque no lo queremos hacer. Pero llega un momento en el que no hay de otra. Llega un momento en el que digo, esto no va a cambiar, la situación no va a cambiar, pero yo sí puedo cambiar. Decido vivir en libertad. Que la situación siga, está bien. Decido vivir en gozo. Decido ser libre de depresión, decido ser libre de ansiedad, decido ser libre de cualquier temor, decido ser libre de cualquier enfermedad, decido ser libre de incluso de esas pesadillas. Decido ser libre. Y esto es lo que está experimentando David. Que si Dios está en mí, yo soy libre. No que la situación cambie, sino que yo soy libre. Yo puedo vivir en gozo en la tempestad. Cuando aprendes a vivir en esa libertad, la victoria llega. En el caso de Pablo, no es la situación porque está en una prisión, pero él decide vivir en libertad. Pablo era uno con Dios también. Si ustedes conocen la historia de Saulo, sabían perfectamente cómo era un hombre con emociones a todo lo que da. Pero él, cuando se convierte, cuando es Pablo, puede sujetar sus emociones, sus sentimientos. Si Pablo no fuera uno con Dios, él hubiera huido. En cuanto se abrieron las cadenas, él hubiera huido, pero él no huye. Él mantiene la paz, él mantiene la sensatez, la prudencia, la madurez. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto. Pero él es uno con Dios. Porque si tú sabes la historia de Pablo, vinieron más cárceles después. Antes de esto ya había sido apedreado, o sea, ya la había sufrido Pablo. Entonces, él seguía uno con Dios. El que pensaban que era esclavo, en realidad era el libre. La gente pudo pensar, Pablo es esclavo, está en prisión, está encadenado. Y Pablo resultó ser el más libre de esa prisión. Porque tú decides vivir en esa libertad que Dios te da. Tú este día tienes que decidir vivir en libertad, libre de cualquier opresión, libre de cualquier cadena. Cuando aprendes a vivir en libertad, llega la victoria. Claro ejemplo de David y de Pablo. La victoria llegó para sus vidas. El diablo no va a tener cómo atacarte cuando tú vives en esa libertad en Dios. Me lastimaron, los perdono. Me hirieron, Dios sana mis heridas. Hay tempestad, sé que puede haber paz en Dios. Hay ansiedad, hay gozo en Dios. Me siento débil, tengo fortaleza en Dios. Yo decido ser libre en Dios, porque Dios nos hace libres. Incluso en las finanzas, mis finanzas están mal, yo decido creer que Dios incluso me hace libre de ello, de toda cadena, que puedo vivir en esa libertad y puedo vivir y conocer un Dios Jireh proveedor. Amén. Entonces dice, mi alma está pegada
a ti, tu diestra me ha sostenido. El vivir en libertad me capacita entonces para tener victorias. Esta parte, no hay victorias si no creo en aquel que da la victoria. No hay una victoria para la vida de David si David no creyera quién es el que le da la victoria. David sabe perfectamente que Dios es quien pelea por él. David sabe que Dios es quien gana sus batallas. Pero tampoco no hay victorias si no conquistas las promesas. En la mañana veíamos, el hombre es para la promesa. Tienes que conquistar las promesas que Dios ha dado a tu vida. Claro ejemplo, la tierra prometida. ¿Era una promesa? Sí, pero no se ganó sola, se tuvo que conquistar. Entonces tú conquistas las promesas que Dios te da. Esta parte de tu diestra me ha sostenido, necesito que me sigas. La parte de diestra habla de firmeza. Pero si tú te vas al hebreo, el pictograma, es decir, las imágenes con las que se representa la palabra diestra, es una de sangre y otra es de una semilla que representa continuidad. Si juntas estas dos, la palabra diestra quiere decir la sangre continúa. Es decir, la sangre continúa de generación en generación. La idea de esta palabra diestra es que hay fuerza en la sangre. Entonces, David cuando dice esto, tu diestra me ha sostenido, David está muy tranquilo. O sea, está siendo perseguido y pudiera estar angustiado, y como en otros salmos está que se desborda. No, en este no. En este está tranquilo. ¿Por qué? Tu diestra me ha sostenido. Yo, David, sé que hay una promesa de por medio. Absalón está luchando por un derecho que cree que por sangre le corresponde. Pero Absalón no sabe que hay fuerza en la sangre, que hay una promesa de por medio, que de mi descendencia vendría el verdadero rey, el rey de Judá, nuestro Salvador, el que con su sangre limpiaría cualquier pecado, cualquier mancha y nos haría libres. Esta idea de tu diestra me ha sostenido es la fuerza en la sangre. Puede levantarse un Absalón, pero se está levantando un Salomón, porque Salomón es el sucesor de David y Salomón es el que viene en la genealogía de nuestro Señor Jesús. Cuando él dice tu diestra me ha sostenido, David está tranquilo porque sabe que hay una promesa de por medio. Que Absalón haga lo que quiera, que Absalón haga el desastre, junte ejércitos, amenace, yo sé que hay una promesa de por medio. Yo sé que hay un Salomón que va a tomar el trono. Yo sé que a través de él va a venir la descendencia de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, de nuestro Rey Jesús. Hay fuerza en la sangre de Jesús. La sangre continuará. Tu diestra me ha sostenido. Hay promesas para tu vida. Por eso David está tranquilo. Yo me preguntaba por qué David está tranquilo, por qué, y fue estarle dando vueltas hasta que encontré esto. Que él está tranquilo porque sabe que hay un Salomón ya, que va a tomar el trono el día de mañana, y que entonces va a cumplirse la promesa que vendría el Mesías. Y ahí sí hay promesas para tu vida, y tú tienes que creer en esas promesas, porque la Biblia dice que pondremos manos sobre enfermos y estos sanarían. La Biblia dice que Él sanará nuestras heridas, Él vendará nuestras heridas y sanará nuestros corazones. La Biblia está llena de promesas y yo decido creer en estas promesas. En el caso de Pablo y Silas, dice tu diestra me ha sostenido. La palabra sostener. Sostener es sujetar desde abajo. Pero si tú lees la historia, tenían sujetos algo. ¿Qué es lo que nos sostiene en lo natural a nosotros?
los pies. ¿Qué tenían sujetos a Pablo y a Silas? De los pies. Tu diestra me ha sostenido. Sé que hay fuerza en la sangre. Hay fuerza en la sangre de Jesús. Pablo sabía que había poder en su sangre, que su sangre lo limpió, que su sangre restauró a Pablo, que su sangre sanó a Pablo. La sangre de Jesús salva. Aunque sus pies estén atados, tu diestra me ha sostenido. Pueden pensar que ya se acabó ahí, que Pablo ya no va a continuar diciendo, porque están sostenidos de sus pies. Pero Pablo sabe que su diestra lo sostiene, porque hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. ¿Me puedes estar sosteniendo los pies? Pero mira, tengo boca y puedo hablar y puedo cantar y puedo orar y puedo declarar libertad en este lugar. Esta es la expresión, tu diestra me ha sostenido. Lo que sostiene a Pablo y a Silas es la palabra de Dios siendo poder en sus vidas para liberar a otros. Están sujetos de sus pies, pero hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Ellos están anunciando el evangelio en medio de una prisión, en medio de un lugar de muerte. Él está anunciando el evangelio y él puede decir, su diestra me ha sostenido. Podemos leer la historia de Pablo y Silas y pensar que el milagro o el único milagro fue que Pablo y Silas se abrieron sus cadenas, pero no. Por eso hay que leer Biblia. El milagro, el suceso de la noche, ¿cuál fue? Que una familia fue salva. Si tú lees en los últimos versículos que leíamos, decía que como quiera los iban a liberar al otro día. Entonces, no se escaparon cuando Dios los liberó, se quedaron ahí. Y dos, los iban a liberar al día siguiente. ¿Por qué entonces Jesús, Dios, abre sus cadenas? El milagro de que hayan abierto las cadenas de Pablo y Silas no es por Pablo y Silas, es por una familia. Porque la ley decía que si se escapaban los presos, al guardia lo mataban. Por eso él saca su espada y dice que está a punto de matarse, y Pablo lo detiene. Lo que impacta al guardia no es que Dios haya abierto las cadenas, lo que impacta al guardia es la gracia y el amor que le muestran Pablo y Silas. Porque pudiéndose escapar, ellos se quedaron por amor al guardia, por amor al carcelero se quedaron. Porque si se iban, el carcelero moría. Y así con nosotros, alguien tomó nuestro lugar por amor. A nosotros nos correspondía la muerte y alguien nos liberó. Es el mismo caso. Pablo y Silas no conocen al carcelero, capaz si fue uno de los que lo apedreó, pero en amor deciden actuar y en gracia, y le muestran gracia al carcelero. No me escapo porque sé que entonces tú morirías. Entonces eso es lo que impacta el corazón. Por eso dice que el carcelero se postra a sus pies y les pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dice, cree en el Señor tu Dios y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, el que pensó que era libre resultó siendo esclavo, y el que pensaron que era esclavo resultó ser el más libre. Amén. Hay un milagro en mostrar gracia a otros. Cuando nosotros mostramos la gracia de Dios a otras personas, le estamos mostrando también la libertad que pueden obtener en Dios. Es tanta el milagro en la vida del carcelero que él dice, ¿sabes qué? No me puedo quedar con esto. Mi familia tiene que conocer a Dios. Y dice que esa misma noche no se esperaron, esa misma noche se bautizaron. Tu diestra me ha sostenido, la sangre continúa. Si Pablo y Silas morían esa noche, la sangre continuaba. Ya había una familia que podía anunciar el evangelio de Dios. Había una familia que fue salva ese día y podían anunciar el evangelio.
tu diestra me ha sostenido. La sangre puede continuar. Lo que Dios hizo en mí, lo que Jesús limpió en mí, Jesús lo limpió en esta familia también. Esta familia puede anunciar el evangelio también. Mostrar gracia es mostrar libertad. Y en este tema de la sangre hay todo podríamos estar hablando. Cómo es que incluso esta expresión de la sangre continúa haciendo referencia a las generaciones. Pudiéramos pensar incluso en el tiempo de Moisés, cómo es que ponían sangre en los marcos para proteger a sus primogénitos. La sangre continúa. La sangre salva. La sangre de nuestro Señor Jesús nos hizo libres. Y tienes que creerlo. Un esclavo no puede liberar a otro esclavo. Necesitamos ser libres. Me sostiene la libertad que encontré en Dios. No significa que la situación cambió, que la situación mejore, pero me sostiene la libertad que encuentro en Dios. Soy libre de cualquier sentimiento, de cualquier rencor, de cualquier herida, de cualquier cosa que me lastimó, que dañó mi corazón. Decido ser libre. Tu milagro alcanza a otros. Si te das cuenta, cuando se libera Pablo y Silas, dice que se liberaron todos. Antes no se escaparon los otros. Se liberaron todos. Porque es así, cuando Dios alcanza tu vida, cuando Dios hace un milagro en tu vida, ese milagro va a alcanzar a otros. Pero no puedes seguir viviendo en tu dolor. Tal vez por años has cargado un dolor, has cargado una herida y prefieres vivir en ese dolor porque esa es tu historia que estás contando. Pero déjame decirte que hay una historia mayor que puedes contar, y es la victoria y la libertad que encuentras en Dios. Tú tienes que saber este día que puedes ser libre en Dios y que esa historia puede alcanzar a otros. Que así como Dios libera de depresión, tú puedes liberar el día de mañana a otros que están en depresión. Que así como Dios te sanó, tú puedes compartir esto con otros, que Dios sana. Podemos estar en la iglesia y aún así seguir siendo esclavos. Tienes que decidir ser libre este día, porque Jesús ya te lo dio. No es algo que tengas que ganar, porque Él ya te lo dio. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, lo recibimos y fuimos salvos, obtuvimos esa libertad, pero no la estamos viviendo. Podemos estar enfermos y podemos literal, lo primero hacer es correr con el doctor y nos olvidamos de orar. Tenemos que despertar, iglesia, y creer que Dios hace milagros, que Dios sana, que Dios sana. Él es bueno, Él es fiel. Se viene 1 billón para Jesús y no tienes temor de compartir algo que no crees. Necesitas vivirlo, necesitas creerlo. ¿Cómo vas a orar por un enfermo si tú no crees que Dios te puede sanar? ¿Cómo vas a orar por alguien que Dios sane su corazón si tu corazón sigue lastimado? Un esclavo no puede liberar a otro esclavo. Tienes que ser libre este día. Tienes que decidirlo. No te prometo que la situación cambie. No va a cambiar muchas veces, pero yo decido vivir en libertad. Es una decisión que tienes que tomar. Es una decisión de valientes. El decir, la situación sigue igual, pero yo decido ser libre. Yo decido soltar esto que me está afectando, que me está doliendo. Yo decido vivir en esa libertad en Dios. Nos hemos vuelto, como iglesia en general, muy fría, muy insensible. Puede venir un hermano enfermo y te dice, no, pues es que estoy enfermo. No, está bien, hermano, vamos a orar por usted. ¿Por qué no oras en ese momento? Es que es cristiano, él puede orar en su casa. Pues sí, pero la Biblia dice que pondremos manos sobre enfermos y sanarían, y yo lo creo. Tengo que creer en lo que dice su palabra. El miércoles estábamos con Sari, estaba yo sentada con Sari atrás y la escuché hablar y dije, a ver, háblame. Y ya me habló otra vez y dije, ¿estás enferma? Y me dijo, es que estoy ronca. Y le dije, vamos a orar. Y puse manos sobre su garganta y oré. Y le dije, vas a repetir esto.
Si Dios vive en Sari, y dice, si Dios vive en Sari, digo, Sari es sana, Sari es sana. Porque eso es lo que creemos, que si Dios vive en nosotros, somos sanos. Y le dije, del 1 al 10, ¿cuál es tu dolor? Y me dijo, 5. Dije, vamos a creer que ese dolor va a bajar. Y me dijo, amén. Terminó el culto y le dije, ¿cuánto es tu dolor? Y me dijo, ya es un 2. Entonces, tenemos que creer. Si ves que un hermano está enfermo, sí es cristiano y puede orar en su casa, pero tú también puedes orar por él, hermano. Podemos actuar en gracia, en amor con otros. Podemos poner manos y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo creo que tú los sanas. Hace poco tuvimos un tiempo de oración, los siblings, y expresamos nuestras necesidades. Y decíamos, creemos que Dios puede orar en cada necesidad, porque lo creemos. Su palabra es viva, su palabra es eficaz, su palabra es para siempre. Esas promesas yo decido creerlas. Entonces este día, ¿por qué no te pones de pie? Y tú tienes que decidir este día ser libre. No puedes seguir cargando con ese dolor, no puedes seguir cargando con esa herida, no puedes seguir cargando con esa enfermedad si Dios te hizo libre. Aunque un Absalón te persiga, recuerda que hay una promesa de por medio. Aunque la enfermedad esté tocando a tu puerta, recuerda que hay una promesa, que Dios es quien nos sana, que por sus llagas fuimos sanados. Si hay algo que está lastimando tu corazón, hay heridas de tu niñez, hay algo que tú no has perdonado y que tú no has soltado, este es el día en el que tú eres libre. Entonces cierra tus ojos, ahí en tu lugar tú ora y di, yo decido ser libre, yo decido vivir en esa libertad, Dios. Renuncio a toda enfermedad, tu presencia habita en mi vida y mi cuerpo es sano de la cabeza a los pies. Nada se resiste a tu presencia. Eso que me lastimó, eso que me dañó, yo lo suelto este día. Ya no quiero cargar con ese dolor, con ese recuerdo del pasado. Yo decido soltarlo. Decido ser libre este día. Decido ser libre. No te pido que la situación cambie, pero sí que tú hagas el cambio en mi vida. Decido ser libre.